Pueden tomar asiento, mis amados hermanos, por favor. Y mientras usted se sienta, queremos saludar a las personas que nos visitan a través de las redes sociales. Mi nombre es Gustavo Aguilar, el pastor de la Iglesia Casa del Pan, por la misericordia del Señor. Y en este día queremos invitarles a que abran sus Biblias en la epístola a los Efesios, en el capítulo 2. Efesios capítulo 2. Vamos a estar revisando hoy la palabra del Señor en esta epístola. Es de mis libros favoritos de las Escrituras, porque a pesar de ser un libro pequeño, fue escrito en un momento en el cual el apóstol Pablo ya estaba en un momento bien maduro de su vida, de su trayectoria, y viene a condensar cosas, ideas de una manera muy puntual, a transmitirnos verdades que, por ejemplo, transmitió en Romanos en 12 capítulos, aquí en 6, pero de una manera muy precisa. Es una carta muy directa, escrita a la iglesia. Era una carta que se suponía tuviese que tocar todo lo que estaba en Éfeso, no solamente una iglesia principal, sino otras que estaban por allí. Y hoy vamos a iniciar una serie en la cual vamos a tratar el tema del servicio a Dios. Vamos a tratarlo durante varias semanas, el servicio a Dios. Hoy vamos a ver un poco de las generalidades de lo que es el servicio o el ministerio, qué es, cuál es el mensaje que nosotros llevamos, a dónde sirve la iglesia. Y en las otras partes vamos a tocar pues otros aspectos también. Así que vamos a leer, arrancamos en el versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 10. Leo para ustedes, dice de la siguiente manera: a ustedes, refiriéndose a la iglesia, Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo, repita esto conmigo, a la corriente de este mundo, y en conformidad con el príncipe del poder del aire. Muy interesante. Seguimos. Que es el espíritu que ahora gobierna en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira, como los demás. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios nos ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Ni es el resultado de las obras para que nadie se gloríe. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Muy bien. Cuando revisamos este texto nos damos cuenta que aquí en estos escasos 10 versículos hay 3 cosas que el apóstol les está hablando a esta iglesia. Y voy a mencionarlas para después irlas desarrollando un poco. Vemos que el Señor les está hablando aquí a través del apóstol de una transición, de una transformación y también de un propósito. Cuando hablamos de una transición, vemos que Él viene a referirse a ellos y les dice: ustedes estaban muertos en delitos y pecados. ¿Cierto? Y después de ahí pasa a hablarles de cómo ahora nosotros en Cristo, dice, pero ahora por el gran amor con que nos amó, Dios nos dio vida. Quiere decir que a lo que está apuntando acá es que cuando nosotros estábamos lejos del Señor, sin el conocimiento de Él, sin conocer al Señor, estábamos muertos espiritualmente. Y eso claramente marcó en nosotros, tenía marcada una condición, ¿cierto? Esa condición Dios la transforma cuando deposita el Espíritu en nosotros. Entonces, esa transición quiere decir que Dios nos saca de muerte a vida, y conforme Dios hace este proceso, ocurre una transformación a lo interno del ser humano. Él viene a decirles cosas como estas. Dice: ustedes vivían de acuerdo a la corriente de este mundo. Y es interesante pensarlo. Cuando estábamos lejos de Dios, cuando no nos habíamos dispuesto a caminar con Él, no sabíamos estas cosas. Simplemente la influencia que la sociedad emite tenía gran peso en nosotros.
nos dominaba, los ídolos del mundo los seguíamos, la forma en la cual la sociedad se conduce y piensa para nosotros era como nuestra naturaleza, era lo normal, así nos comportábamos. Dice que vivíamos de acuerdo a esa corriente y que seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana. Creo que todos podemos identificarnos con eso. Hacíamos lo que queríamos, íbamos donde pensábamos, nos desplazábamos como quisiéramos. Eso nos marcaba claramente. Pero también nos dice algo por acá. Nos dice que estábamos en conformidad con el príncipe del poder del aire. Y cuando habla de este príncipe no quiere decir que sea el príncipe de Bel-Air, ¿cierto? Will Smith, ni nada de eso. Cuando se refiere aquí al príncipe de la potestad del aire, a lo que se refiere es al enemigo de nuestras almas, a Satanás, y a todo el concierto que él tiene en este mundo a través de sus operaciones. Es decir, de alguna manera nosotros éramos como títeres, influía la sociedad a través de esto. Y es verdaderamente alarmante ver hoy cómo cada vez esa obra de las tinieblas se descara más, se abre más, cómo en conciertos con estrellas muy importantes hoy en día se realizan rituales satánicos en los conciertos y las personas van totalmente incautas a esto sin darse cuenta de lo que se están exponiendo. Pero cada vez es más abierto, cada vez se puede notar más. Dios entonces nos saca de esa influencia y de ese control que tenía sobre nosotros y en el vivir en nuestra propia naturaleza para hacer algo. Nos pasa entonces en esta transformación a algo diferente y es que nos sienta con Cristo en lugares celestiales. Ya no estamos siendo influidos por el mundo, aunque mientras estemos en esta tierra y esté esta naturaleza humana tenemos que hacerla morir, pero ahora el Espíritu de Dios, por la gracia del Señor en nosotros, si nos disponemos, nos va a ayudar a sobreponernos. Amén. Nos va a ayudar a poder estar firmes para que ya eso no nos domine más, sino que podamos ir en la dirección de lo que el Señor quiere. Y entonces, si ocurre una transición, pasamos de muerte a vida, si hay una transformación en nosotros, donde Dios coloca vida en nuestro interior, la pregunta es, ¿para qué hace Dios todo esto? Porque nos ama, claramente, aquí nos está diciendo Dios que nos amó. Nos dice aquí ese versículo, dice el Señor para mostrar su bondad y por el amor con que nos ha amado, pero hay una razón por la cual Dios hizo esto, no solamente el amor de Él, hay un propósito con esto. Repita conmigo, el propósito de Dios. El propósito de Dios. Ahora, ¿de qué estamos hablando acá? ¿Cuál es ese propósito? Lo dice en el versículo 10. Dice, hemos sido creados en Cristo Jesús, dice, para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que vivamos de acuerdo con ellas. ¿Quién dice amén? Ahora, es importante que nosotros tengamos esto presente por varias razones. Las personas buscan al Señor por distintos motivos. Hay gente que busca a Dios por su conciencia, porque algo internamente les dice, yo tengo que acercarme a Dios. Hay gente que lo busca porque de pronto quieren que Dios les dé algo. Y no está mal. La palabra dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Hay ocasiones en las cuales las personas tienen ideas un poco distorsionadas respecto a la oración y dicen cosas como, si al final del día se va a hacer la voluntad de Dios, ¿para qué oramos? Bueno, es cierto, Dios va a hacer su perfecta voluntad, pero también la palabra nos muestra que hay espacio para que usted pueda pedir a Dios y Dios puede bendecirle, ¿de acuerdo? Entonces nosotros podemos buscar a Dios para pedirle algo, claro, y es aceptable, pero siempre hay un propósito de fondo, de acuerdo con esto que estamos viendo acá. Hay personas que buscan a Dios por un novio, por una novia, todo eso está bien. Hay gente que lo busca porque tiene un problema y de él viene la salvación. La Escritura dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá el socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Podemos buscar al Señor por un problema, para que nos bendiga, porque nuestra conciencia nos dice hay un Dios y hay que buscarlo y todo eso está muy bien, pero la iglesia tiene que entender que al margen de todo esto hay una razón de peso que Dios busca en nosotros cuando nos acercamos y es el servirle a Dios. Amén. Es un propósito de parte de Dios con nosotros que como hechura suya vengamos a anunciar, dice la palabra del Señor, sus maravillas a los principados y a las potestades, que les sirvamos, que llevemos a cabo esas buenas obras que de antemano Él ha preparado. Dios quiere que todos le sirvamos. ¿Y por qué debemos tener esto nosotros presente? Porque muchas veces hay ideas con respecto al ministerio.
ideas tal vez un poco incompletas, ideas de que tal vez Dios no nos puede utilizar, que tal vez yo fui demasiado pecador y Dios nunca va a poder usarme a mí, y todo eso son mentiras. Porque lo cierto del caso es que aquí ninguno de nosotros merecemos servirle a Él. Es solamente por la obra de Cristo Jesús. Así que en este día, en esta primera parte de este mensaje, vamos a revisar un poco algunos principios fundamentales respecto al ministerio. El primero es que nosotros debemos servirle al Señor porque Jesús nos dio ese ejemplo. Nótese lo que Él nos dice en Marcos 10:45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, recordemos por un momento en dónde estaba nuestro amado Mesías Jesucristo antes de venir a esta tierra. Vea, el Four Seasons se le queda atrás. Dice que Él estaba sentado a la diestra del Padre, en su gloria, en su majestad, en su omnipotencia, en su omnisapiencia, conociéndolo todo. Él estaba allí sentado y decidió meterse en un estuche como estos, que se cansa, que necesita comida todos los días, que tiene la necesidad de hacer ciertas cosas, que suda, que se desgasta. Jesucristo se incorporó en un cuerpo como estos. ¿Y por qué razón lo hizo? Porque Él entendió que había un propósito al frente mayor, que Él sabía que a través de esto iba a traer salvación a nosotros. ¿Cuántos están agradecidos con eso? Jesús nos dejó entonces un ejemplo en el cual Él dice que Él no vino para ser servido, sino que vino para servir. Y aquí nosotros podemos inmediatamente empezar a conectar, porque Él nos dejó un ejemplo. Cuando venimos entonces a la iglesia, le conocemos, Dios nos transforma, renueva nuestra mente, como veíamos en semanas anteriores. El Señor también tiene en un segundo alcance, un segundo, tercer objetivo con nosotros, el que le sirvamos. Dios quiere que le sirvas. Es un mandamiento servirle al Señor. Cuando Cristo estuvo aquí y partió, Él les dijo a aquellos discípulos que estaban con Él, por tanto ahora vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿De acuerdo? Y eso involucra a toda la iglesia. No es algo que solamente le va a tocar a la hermana o a los pastores o a los líderes o a Gustavo o a Luis o a doña Lorena. Todos tenemos que llevar este mensaje del Evangelio a todas las naciones. ¿Qué nos enseña la Biblia con respecto al ministerio? Es un mandamiento servirle a Dios. Hay veces en las cuales las personas dicen, bueno, pero ya con ir a la iglesia es suficiente, yo adoro al Señor, estoy ahí, pero la Biblia nos enseña que es un mandamiento. Vea lo que dijo Jesucristo en Mateo 4:10, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Okay? Y el contexto en el cual el Señor dijo esto fue uno en el cual Él estaba siendo probado por parte del enemigo para ver si él iba a distraerse con cualquiera de las ofertas que el mundo le estaba ofreciendo. Que en ese momento el enemigo, porque tenía el poder y la autoridad, le estaba diciendo, yo soy el dueño de todos los reinos de la tierra. Y todo este éxito y todo esto que ofrece el mundo puede ser suyo. Y Jesús consideró el servirle a Dios mayor que cualquiera de las cosas que el mundo pueda ofrecer. Y eso nos tiene que dar a nosotros perspectiva. Porque muchas veces nos gastamos, nos desgastamos, ¿cierto? Por un trabajo, por una empresa, por muchas cosas en esta tierra que hoy están y mañana no. Pero hay algo que a usted nada ni nadie le podrá quitar y es el servirle al Señor, ¿cierto? Dice la palabra que Él tiene galardones para nosotros. Y esos galardones vienen no por una maestría que usted sacó aquí o por una empresa o por algo que usted hizo. Esos galardones vienen a nosotros por lo que hayamos hecho en esta tierra, por cómo le hayamos servido a Dios, por cómo haya sido nuestra entrega a Él, por haberle servido en santidad o no, con fidelidad, con propósito, con disciplina. Esos galardones el Señor nos va a entregar y nos vamos a llevar muchas sorpresas cuando estemos delante de Él en ese día. Entonces, es un mandamiento servirle a Dios y no quiere decir que vamos a dejar atrás las cosas que estamos haciendo acá. Como veíamos hace unas semanas cuando vimos el tema de la Biblia y el trabajo. Dios te da un trabajo, Dios te da una empresa, Dios te permite hacer esas cosas, tienes que hacerlas con excelencia para el Señor, porque aún en medio de eso le estás sirviendo a Él, como obrero que fuiste puesto en esta tierra, como un reflejo o un prototipo de aquel Adán que fue puesto en el Edén para cultivarlo.
Nosotros también le servimos al Señor en nuestros trabajos naturales y tenemos que hacerlo con excelencia. Pero una cosa es lo que yo hago en lo natural y otra cosa también es cómo le estoy sirviendo a Dios. Amén. Entonces, debemos servirle a Él. Estas palabras de Jesús están en consonancia con lo que vemos en el Nuevo Testamento. Es decir, cuando vemos la teología paulina, lo que enseñó el apóstol Pablo, por ejemplo en Corintios, él nos dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Dice, como si Dios mismo los exhortara por medio de nosotros, le rogamos en nombre de Cristo Jesús que se reconcilien con Dios. Y aquí comenzamos a entrar en el mensaje, en la visión y la organización de la iglesia. Es decir, ¿para qué existe la iglesia? Veámosla como una compañía. Aquellos que tienen un trabajo, probablemente en algún momento a usted le fue expuesta la visión y la misión de esa empresa. Puede hacer que esa visión fuese ser una empresa que alcanzaba X o Y mercados con un producto en particular. La misión, la gran comisión que tiene la iglesia es llevar este mensaje, este producto, este evangelio allá afuera. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y para que eso ocurra, hay diferentes ministerios, hay diferentes tareas que son necesarias, tanto a lo interno como afuera de la iglesia. Dios se vale del cuerpo de Cristo para que eso ocurra. Hay un mensaje, y aquí el apóstol Pablo nos está hablando de este, podemos decir, ministerio, que se le llama el ministerio de la reconciliación, donde venimos a hablarle a las personas de la necesidad de reconciliar a Dios, al hombre más bien, con Dios. Que hubo una división causada por el pecado original con Adán y Eva. Entonces, por cuanto la raza humana ha experimentado esta distancia con Dios, nosotros como iglesia estamos llamados todos a llevar a cabo este ministerio de la reconciliación, a acercar a las personas con el Señor y a presentarles la obra de Jesucristo para que ellos puedan nuevamente reconciliarse con Él y avanzar. Entonces esto nos habla de que hay un mensaje, estamos diciendo, el mensaje del Evangelio, el cual tenemos que llevar a las personas y que muchas veces tal vez no nos sentimos seguros de cómo hablarles de la palabra, de cómo hablarles de lo que Cristo hizo, pero hay cosas muy básicas que nosotros podemos aprender para poder transmitirlas. Alguien en un momento condensó esto y lo llamó de la siguiente manera, el camino romano de la salvación. Y básicamente son 6 principios que se derivan del libro de Romanos, que nos ayudan a nosotros a entender el estado, podemos decir, de situación actual, en dónde está la humanidad, qué es lo que el Señor nos ofrece y hacia dónde vamos. Y quiero leerlo para ustedes. En Romanos se nos habla de que ninguno de nosotros somos buenos. Dice la Escritura que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos son todos. Todos hemos pecado, alguno ha mentido, alguno ha robado, alguno ha hecho algo. Eso es un punto de contacto con el cual usted puede hablar con las personas. Cuando ocurra el tema Dios, usted puede decirle, bueno, usted en algún momento ha mentido, ha pecado, sí, usted necesita un Salvador, así como yo lo necesito. Usted necesita un Salvador. Ninguno hay bueno, dice la palabra. Todos somos pecadores, es el siguiente punto, que se respalda con lo que acabo de mencionar. ¿Cuál es el resultado que produce el pecado en el ser humano entonces? La muerte espiritual. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Y esa muerte espiritual se manifiesta en nosotros en el simple hecho de que a uno no le nace buscar a Dios. Yo no sé si a usted le nacía santificarse. ¿A alguien le nació eso? En algún momento, qué lindo santificarse. A uno no le nace en la humanidad hacer eso. Es hasta que el Espíritu de Dios es puesto en nuestro corazón que usted comienza a sentir ese impulso por buscar a Dios y agradarlo. Eso que lo corrige a usted cuando hace algo que no está bien y usted dice, metí las de andar, me equivoqué. Y uno le pide al Señor inmediatamente perdón. Eso le permite a usted entender que hay una dinámica interna dentro suyo, ¿cierto? Del Espíritu de Dios con su Espíritu, haciéndole entender que algo no está bien. ¿Con miras a qué? A santificarnos. Dios comienza a hacer ese trabajo en nosotros, nos da vida entonces. Pero antes, producto del pecado, había muerte espiritual nada más. Y éramos títeres del enemigo, como leíamos antes y aprendíamos. Entonces Dios viene a hacer algo y es a darnos el regalo de la vida eterna. Una vez que establecemos esta realidad y este estado con las personas y les decimos todos somos pecadores y por causa de esa muerte espiritual no solamente no queremos buscar a Dios, sino que
de morir, estaríamos en una eternidad lejos de Él, hay una buena noticia, y es que Él nos ha dado un regalo a través de la vida de Jesús. ¿Y cómo se recibe? ¿Cómo hago yo para accesar esa vida? Bueno, es reconociendo que Cristo murió por nosotros, reconociéndolo con fe, aceptándolo, confesándolo, creyéndolo y avanzando en lo que Él me ha dicho. Ese es el mensaje de una manera básica que nosotros tenemos que llevar a las personas. Ahora, esto que acabamos de mencionar tenemos que verlo dentro del tema grande del servicio a Dios. ¿Qué es servir a Dios entonces? ¿Dónde y a quiénes nosotros le servimos? Nosotros podemos servirle a Dios tanto dentro como fuera de la iglesia. Y es importante que tengamos eso presente. Porque a veces la gente piensa servirle a Dios, inmediatamente se ve dentro de la iglesia, dentro de 4 paredes. Pero lo primero que hay que tener claro es que la iglesia somos cada uno de nosotros. No es un edificio. La iglesia somos los comprados a precio de sangre. Es una iglesia local, es un grupo de personas que se reúnen en un lugar. Eso somos la iglesia de Jesucristo. Si hablamos de servir fuera de la iglesia, ¿cómo le sirve el pueblo de Dios allá afuera al Señor? Bueno, le servimos en las relaciones interpersonales. Podemos verlo, por ejemplo, en el caso del samaritano, ¿cierto? El buen samaritano, que dicen que este hombre fue asaltado y que un hombre le ayuda para que sea restaurado, le paga un hotel, lo lleva, paga la cuenta y aquel hombre pues viene a estar nuevamente en mejores condiciones. ¿Fue eso dentro de la iglesia? No. De hecho, cuando vemos ese texto nos damos cuenta que los sacerdotes, los que representaban la parte religiosa, lo dejaron botado y que fue un hombre, un buen samaritano que le sirvió a una persona allá afuera. Entonces, nosotros podemos servirle a la sociedad, a las personas necesitadas, a gente que no tiene cómo en algún momento resolver en su vida. Eso es una manera de servirle a Dios. Vemos que la Escritura nos dice, por ejemplo, en Mateo 25, lo siguiente: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Nótese cómo el servicio a Dios no solamente puede ser dentro de la iglesia, sino que puede ser afuera también, con personas que lo necesitan, con personas en riesgo social. Eso también es un tipo de servicio a Dios y que no tenemos que decir, solamente el Edita, que está en el Ministerio de Ayuda Social, va a servir. Nosotros también podemos servir en un ministerio como este. Podemos, si vemos a alguien en la calle y con la dirección del Señor, ayudarle de una manera sabia. ¿Y por qué digo con la dirección del Señor? Porque uno se va a topar todo tipo de gente allá afuera y hay que tener pues sentido y sabiduría para saber dónde sembrar, a quién ayudar, si más bien le estamos haciendo un daño a la hora de darle a alguien algún tipo de ayuda, sobre todo económica. Hay que pedirle a Dios sabiduría para ver cómo hacerlo. Pero lo que queremos con esto abrir es el entendimiento a que podemos servir a Dios allá afuera también. Y aunque estemos sirviéndole a una persona, de pronto haciendo ayuda social, hay algo que tiene que ser un hilo conductor y ese es el mensaje que acabamos de hablar. Si usted va, como dice el libro de Corintios, si usted da toda su riqueza a los necesitados y se desgasta allá afuera, pero usted no tiene amor, de nada sirve. ¿Y de qué amor nos está hablando ahí? Del amor de Dios. No se trata de que usted simplemente venga, abrace a alguien, le ayude económicamente, chao, me fui. No es eso lo que el Señor busca. Una ayuda social divorciada del mensaje del Evangelio no llega muy largo. La mayor ayuda que nosotros podemos dar es presentar a Jesucristo. Entonces vamos a llevar el pan al necesitado, vamos a llevar el vestido al desnudo, vamos a ayudar a las personas en riesgo social y le vamos a hablar del Señor. Porque es muy fácil abrir la ventana, sacar un billete y me fui. Chao. Pero es diferente si usted abre la ventana y le dice que el Señor le bendiga, Cristo le ama. O que usted se baje del carro, mejor aún, y le presente un folleto, lo invite a la iglesia. Eso es lo que Dios persigue a través de la ayuda social. No simplemente hacer algo por ahí e ir y dar. Está bien, pero tenemos con esto que recordar que hay una misión a la cual Dios nos empuja a través de esto. Servir afuera también, en cualquiera de las áreas, como por ejemplo el trabajo, nos enseña la Escritura que hay que hacerlo de cierta manera. Por ejemplo, Colosenses 3:23 dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana.
Dígale al que está a la par, trabaje de buena gana, por favor. Sí. A veces la iglesia tiene que escuchar, tenemos que escuchar eso, trabajar de buena gana. Es muy cómico escuchar personas quejarse del trabajo que es bendición, y hablar mal del trabajo. Trabajen de buena gana, dice, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. ¿Cuántos de nosotros, a la hora de levantarnos, ir a nuestros trabajos, hacer lo que nos corresponde, nos imaginamos, nos figuramos que nuestro jefe es Jesucristo, que estamos haciendo las cosas como para Él, hacerlas con excelencia? Por ejemplo, mi hermana Alexandra, que corta cabello, que el que se está sentando ahí es Jesús. ¿Cómo le va a cortar el cabello? Mi hermano Yumin, que cuando llega Jesús con aquellos dientitos impecables, ¿verdad? Probablemente limpiarlo o hacer un trabajo, es a Él. Lo va a tratar con delicadeza, con amor, con cuidado, porque Él es el jefe. Si nosotros hiciéramos eso, no solamente estamos cumpliendo en esta tierra con aquella asignación para la cual Dios nos puso, que es utilizar nuestros dones y talentos para cultivar este gran Edén, sino también eso nos está dando una plataforma, una base para nosotros ser testimonio y poder presentar el Evangelio. Vea, yo voy donde Alexandra que me corte el pelo, no solamente porque me cae bien. ¿Sabe por qué? Porque ella es excelente en lo que hace. Si Alexandra no hiciera las cosas tan bien como las hace, yo no hubiera vuelto a ese salón. Aunque es mi hermana y la amo, no hubiera vuelto. ¿Qué pasa con los hijos de Dios que no hacen las cosas con excelencia? No dan buen testimonio. Y más bien sirve para que mucha gente venga a hablar mal, y dice la Escritura, el nombre de Cristo sea vituperado por los que no conocen al Señor. Nosotros como creyentes tenemos una responsabilidad, y es un tipo de servicio en nuestros trabajos naturales, seculares, de hacerlos con excelencia, porque eso puede ser la puerta de entrada de salvación de alguien. Amén. Servirle a Dios no es solamente dentro de una iglesia, allá afuera también es servirle a Dios. Todo tenemos que hacerlo con excelencia como para Él. Otra manera de servirle es con nuestras familias, como padres, por ejemplo, en la crianza y la educación de los hijos. Dice la Escritura, instruye al niño en el camino y aún en su vejez no lo abandonará. ¿A quién le fue entregada la responsabilidad primaria de educar a los niños? A los padres y a los tutores. La iglesia puede hacer un trabajo claramente, la escuelita dominical hace una parte allí enseñando a los chicos, pero los padres y madres, nosotros tenemos la obligación de enseñarles a ellos. Pensemos por un momento, padres que estamos aquí, y madres, ¿cuántos días a la semana sacamos para orar con nuestros hijos? ¿Cuántos momentos especiales para leer la Biblia con ellos? Y aquí me predico a mí mismo. Yo lo hago ocasionalmente con mi hijo, pero a veces el Señor siento que me jala la oreja y me dice, vaya y siéntese con él y lea y explíquele. Cosas de la Biblia, de todo tipo. Es nuestra responsabilidad el hacerlo. Como padres, como futuros padres que están chineando esa bendición que está por ahí, tenemos esa obligación de parte del Señor. A veces estamos muy ocupados y la Biblia nos enseña que a nosotros, a los varones o al que trabaja en la casa, sí, claro, hay una obligación de proveer naturalmente, pero también espiritualmente. Hay una obligación de liderazgo espiritual. Génesis 18:19 dice, porque yo lo he elegido, hablando Dios de Abraham, yo lo he elegido para que mande a sus hijos y a su descendencia que sigan su camino y que obedezcan sus mandatos y enseñanzas. Dios escogió a Abraham no porque sí, no fue que Dios jaló una ruleta rusa y dijo, cayó la bendición sobre Abraham. Dios lo escogió por una razón especial. Y aquí nos está diciendo que Dios, en sus intereses está que un padre defina una cultura en la familia. Y esa es a través de un liderazgo espiritual en el cual él va a orar, le va a pedir a Dios que le dé sabiduría y se va a involucrar con sus hijos para que ellos conozcan a Dios. ¿Sabe por qué es importante que nosotros tengamos esto presentes como familia? Y de nuevo, estamos hablando fuera de la iglesia, porque los hijos no nacen cristianos. ¿Sí? Vea, por más líder en la iglesia que usted sea, los hijos no nacen cristianos. A veces existe esa mala doctrina allá afuera. No, es que mis hijos están llenos del Espíritu Santo. ¿Quién dice? Cada quien tiene que tomar la decisión personal en su vida de seguir al Señor. Entonces, en esas primeras etapas, pequeñitos, nosotros tenemos que orar para que ellos alcancen salvación.
para que su corazoncito tierno en esos momentos, a través de su palabra y de su buen testimonio, se suavice y ellos vengan a reconocer al Mesías. Y una vez que eso pasa, ellos son adolescentes o niños como cualquier otro en la iglesia. ¿Sí? No podemos imponerles una carga, es que porque es el hijo del pastor o porque es el hijo del líder, entonces tiene que ser impecable, niños. Son personas normales, con sus debilidades, con sus fortalezas, y tenemos que amarlos y tratarlos como tal. Ya en ese momento, cuando ellos aceptaron al Señor, ahí es direccionarlos a Él y a su palabra. Mami, papi, es que me pasó esto, me ocurrió tal cosa. Bueno, ¿y qué dice la Biblia al respecto? No sé. Entonces usted viene a enseñarlo. Usted lo educa en ese momento, usted le transmite las verdades y poco a poco va colocando un puntero en su cabecita hacia la palabra del Señor. Ahí estás formando a tus hijos y haciendo lo que el Señor quería, que mande a sus hijos y a su descendencia que sigan sus caminos. Nótese el verbo, el vocablo que usa aquí dice mande, ¿cierto? Hay un trabajo de fondo con esto. ¿Estamos aquí, hermanos? En proveer y dar cuidado a su familia, ahí le estamos sirviendo a Dios también. Primera de Timoteo 5:8 dice, si alguien no provee para los suyos, especialmente para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces Dios a su iglesia, a lo interno, ¿cierto? A nosotros, fuera de la iglesia, el que usted provea para sus hijos es un tipo de servicio a Dios. El que usted les dé a ellos las mejores condiciones, el que usted trabaje y se desgaste y haga lo mejor para que sus hijos crezcan, es algo que honra a Dios, y eso a usted tiene que darle también un sentido de alegría, de gozo, de poder usted servirle a Dios en su trabajo, con sus manos, con lo que sea que usted haga, usted le está sirviendo a Él y cumpliendo con este propósito. Y debe ser algo que le produzca alegría, porque Dios te da la salud, la fuerza, los talentos para poder hacerlo. ¿Quién dice amén? Otra manera de servirles, y aquí a los adolescentes, es en formar valores y creencias en ellos. Dice Efesios 6:4, padres, no exasperen a sus hijos, antes bien, críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. No exasperen a sus hijos. A veces los papás podemos llegar a ser en un momento cansones. Podemos ser tal vez un poco hostigadores con los hijos, y que Dios nos libre, tenemos que tener sabiduría. ¿Por qué? Porque se les puede hacer la experiencia de ellos un poco desagradable, ¿verdad? Para usar una palabra bien precisa, un poco difícil. Y eso podría afectarles en su crecimiento espiritual después, en ellos pensar, en tener una idea de Dios un poco distorsionada. Tenemos que amarlos y, aunque sean cristianos, enseñarles, pero no oprimirlos, guiarlos sin exasperarlos, en la disciplina e instrucción del Señor. Ahora bien, esto tiene que ver, estábamos hablando, con servirle a Dios en temas, nótese, totalmente fuera de la iglesia. Sí, cosas que no tienen nada que ver con esto. Muchas veces las personas piensan que servirle a Dios es cuando se paran aquí al frente o agarran un instrumento o van afuera a predicar, pero vean cómo nosotros le servimos al Señor de cualquier cantidad de formas. A veces no somos conscientes, pero al escuchar algo como esto, lo que tiene que producirse en nosotros es el hacerlo entonces con la actitud, con el esfuerzo adecuados, ¿sí? Con la conciencia correcta. Lo estamos haciendo para el Señor, estamos invirtiendo en ellos. Si no lo hemos hecho, este es el día en el cual vamos a empezar en el nombre de Jesús a realizarlo. Ahora, ¿cómo se le sirve a Dios dentro de la iglesia? Cambiando el mismo mensaje, ¿cierto? Aunque usted le esté sirviendo a Dios afuera, nótese que con sus hijos, con su familia, en su trabajo hay un mensaje, hay un hilo conductor, es el mensaje del Evangelio de la Gracia. Nosotros tenemos que dar testimonio, tenemos que ser luz y sal para ellos. Si su hijo en algún momento se pone, o hija, difícil, usted lo va a amar a través de la gracia del Señor. Si usted tiene familiares que son complicados, complejos, usted los va a intentar amar a través de la gracia del Señor. Y aquí quiero darle un tip, un consejo. ¿Quién tiene familiares complicados? A nadie les da miedo levantar la mano. ¿Ve? Todos tenemos familiares complicados y los amamos así, en el nombre de Jesús. Tenemos que amarlos. Hermanos, estamos en un mundo caído y lesionado por el pecado. Uno mismo a veces es súper complicado. ¿Sí? Todos tenemos familiares así. ¿Cuál es la voluntad del enemigo en medio de todo esto? Dividir, como siempre lo hace.
traer pleito, contienda, ira. Así es como trabaja el enemigo. Ahora, nosotros como cristianos, ¿cómo debemos manejar este tipo de cosas? Yo le quiero dar a usted un consejo hoy. Antes de ver a su familia como familia, véala como una misión. ¿De qué está hablando? Como una misión en Dios. Hay familiares que conocen del Señor, hay familiares que no conocen del Señor. Y si son de ese tipo de familiares difíciles, si usted los ve como una misión, usted puede entonces acercarse al Señor y decirle: Dios, deme la actitud, el corazón, la disposición para poder tratar a esta persona como usted me ha amado a mí primero. ¿Sí? Nos salimos del tema familia, de las dificultades, de lo difícil de hablar en un momento, para alinearnos con el Señor y con la gracia salvadora que recibimos en un momento, que nos amó, dice, en nuestro peor momento, así nos amó el Señor, y entonces vino y nos restauró. Y a partir de esa posición en Cristo, en lugares celestiales, usted entonces puede acercarse a aquel familiar difícil, complicado, y dejar que el amor de Dios fluya a través suyo con perdón y con restauración, aunque esa persona esté en su peor momento. El problema es que si los vemos solos como familia, o solamente en esa condición, entonces vamos a empezar en que usted dijo, usted no dijo, usted dejó de hacer, y se presta para todos estos problemas. Pero si los amamos como Él nos amó a nosotros, y como nos manda a amar a las personas en su peor momento, como Él nos amó, la cosa cambia. Porque entonces no va a ser lo que yo quiero decir o lo que yo opino o mi propia justicia, sino el amor, la templanza, la sabiduría, la misericordia y la benignidad con la cual el Señor nos ha amado. ¿Quién dice amén? Vea a su familia como una misión. Señor, ¿cómo hago para llegar a esta persona complicada? ¿Cómo hago, Señor, para llegar a mí mismo, que a veces soy tan difícil? Sí, rindiéndome y sometiéndome al Señor. Y cuando eso pasa, entonces Él va a trabajar en tu alma y va a colocar en usted el querer como el hacer por su perfecta voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios en las relaciones familiares? ¿Cuál es la voluntad de Dios con ese compañero difícil o compañera difícil en el trabajo? Ahí va a cambiar tu perspectiva, viéndolos como una misión en el Señor. ¿Cómo se comportaría Cristo con esta persona? ¿Sería el Señor despectivo? ¿Sería indiferente? ¿Sería grosero? ¿Poco cortés? Yo creo que no. Yo creo que le amaría, porque entendería su condición y nos mandaría a comportarnos de una manera diferente. Y eso no quiere decir que usted se va a volver un algodón de azúcar, ¿sí? Pero quiere decir que usted va a amar y va a ser asertivo, va a pedir perdón cuando hay que pedir perdón, va a reconocer sus errores cuando hay que hacerlo, y sobre todo va a buscar siempre atender puentes. No esta actitud que muchas veces tiene el ser humano de más bien cortar relaciones, de amputar relaciones y divisiva. No, más bien vamos a buscar a construir, buscar terreno común, middle ground, y poder entonces acercarnos a las personas, trabajar con lo que tenemos. ¿Estamos aquí, hermanos? Los veo muy serios. Amén. Este es un mensaje que se supone que sea como una cajita de herramientas para cada uno de nosotros, para ir allá afuera a hacer lo que el Señor nos manda. Ahora bien, llegamos entonces a la iglesia. Vean, en la iglesia hay diferentes ministerios. Hace unas semanas una persona nos preguntaba y nos decía: pastor, yo quiero servir al Señor. Entonces, ¿en qué puedo servir? Vean, en la iglesia hay diferentes ministerios. Tenemos la escuelita dominical, allí se enseña a los chiquitos pequeñitos. Tenemos un ministerio de adolescentes, a los cuales también se les enseña la palabra. Hay jóvenes adultos. Tenemos un ministerio de matrimonios, hay un ministerio de alabanza, hay un ministerio de predicación, hay un ministerio de intercesión u oración, y está el ministerio de evangelismo. Entonces, ante esta cantidad de ministerios, y el de ayuda social también, ante esta cantidad de ministerios, ¿cómo puede determinar una persona en qué servirle a Dios? Primera de Pedro 4:10 nos dice lo siguiente: cada uno debe poner al servicio de los demás, repita conmigo esto, el don que ha recibido. Pregúntele al que está a la par, y si usted está solillo, pregúntese a usted mismo, ¿cuál es el don que ha recibido? Dice, el don que ha recibido. Administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Vea qué lindo Dios, en sus diversas formas.
Cuando vemos las escrituras nos damos cuenta de que Dios ha depositado diferentes tipos de dones y talentos, ministerios a lo interno de la iglesia. Entonces, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado dones, talentos, ministerios, habilidades, y ya vimos a la luz de esto que usted puede servirle a Dios tanto dentro como fuera de la iglesia, que hay un hilo conductor, un mensaje que es el mensaje del evangelio el cual tenemos que llevar. Entonces llega el momento en el cual tenemos que comenzar a hacernos esta santa pregunta, y es: Señor, ¿en qué quiere usted que yo le sirva? ¿Cómo puedo servirle, Dios? La respuesta que muchas veces de una manera natural emerge en las personas es: bueno, yo creo que yo soy bueno para esto, entonces yo voy a servirle a Dios en eso. Por ejemplo, usted ve a Erika ahí, hoy parece otro Eric porque se cortó el cabello, ¿verdad? Usted ve a nuestro hermano Eric ahí y él tiene un talento innato dado por Dios para tocar la batería. Eric no ha llevado formación musical, pero usted lo escucha y dice: es profesional, es demasiado bueno, Dios le dio ese talento y Dios lo usa en eso. Pero eso no quiere decir que Dios pueda o quiera usar a Eric solamente en eso. Sabemos que tiene que llevar un mensaje del evangelio a las personas, que tiene que ser luz y sal en donde sea que esté. Y puede ser quien quita un quite, que Dios mañana quiera que Eric esté aquí predicando. Uno no sabe las cosas. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque a veces nosotros queremos servirle a Dios a partir de donde nos sentimos cómodos. Pero Dios puede llegarte a usar o llamarte a un ministerio en el cual usted no se siente para nada identificado, seguro en hacerlo. ¿Sí? Se lo digo por experiencia ajena y por experiencia propia también. De personas que Dios llama y usted dice: a esa persona, sí, la Biblia dice que a lo vil y menospreciado llamó Dios para avergonzar al sabio. El apóstol Pablo, un sicario profesional del Imperio Romano, que llegaba a las personas a hacerlas negar su fe en Jesús, que torturaba personas, en otras palabras. Un hombre como ese, Dios lo llama para predicar el evangelio. Entonces, nosotros, antes de pensar servirle a Dios solamente en lo que nos sentimos cómodos, lo que tenemos que hacer es en sabiduría acercarnos a Él y delante de su altar decirle: vea Dios, aquí le rindo todo lo que soy, todo lo que tengo, los ministerios, los talentos, los dones, todo lo que usted me haya entregado, que a veces ni sabemos qué es, aquí lo dejo delante suyo. Ahora usted, a través de su Espíritu Santo, coloque en mí y guíeme a lo que usted quiere. Amén. A partir de lo que usted sabe, Señor, que usted quiere para mi vida, oriénteme, Dios. Porque entonces ahí nos estamos colocando como barro suave delante del Señor para que Él nos tome tal cual vasija en su mano y nos dé forma para servirle en lo que el Señor quiera. ¿Quién dice amén? Vea, yo se lo cuento como testimonio. Cuando yo vine al Señor, a mí me gusta orar. Y yo pensaba que el ministerio que Dios iba a querer conmigo siempre iba a ser solamente orar. Yo me sentía cómodo sentado en una silla allá atrás donde nadie me viera, ojalá. Feliz con orar. Porque a mí me daba vergüenza y miedo hablar en público. Me pasaba eso. Y para mí la universidad fue verdaderamente un calvario cuando yo tenía que presentar, porque me ponía muy nervioso, muy ansioso. Entonces, ni por aquí jamás surcar la remota idea de pararme al frente a enseñar, o menos a predicar, jamás pastorear. Y Dios se le ocurre en su humor inglés, digo yo, cómico, el venir más bien a que haga eso. Y fue durante muchos años difícil predicar para mí. Para mí lo más difícil era que me dijeran, ojalá con un mes de anticipación que tenía que orar, predicar. Porque pasaba todo ese mes en una angustia. Ya hasta que me paraba al frente a predicarlo, lo podía hacer, asistido por la gracia del Señor. Pero lo que quiero primero con esto es darle la gloria a Dios. Lo segundo es decirle a usted: abra su mente. Sí, abra su mente. Si usted tiene la disposición de servirle a Dios, simplemente preséntelo, dígale: Padre, yo quiero servirte, aquí estoy delante tuyo. Cada uno, dígale: Señor, yo pongo al servicio tuyo de los demás los talentos y dones que me hayas dado. Ahora oriéntame, Dios. Si usted se acerca al cuerpo de Cristo, a los líderes, a los pastores, y usted dice: yo quiero servir, a mí me gustaría de pronto servir en esto, y comience a buscar a Dios. Dios en su caminar, Él va a tomar esa disposición y Él se va a encargar de ir encajando los talentos, las capacidades que usted tiene para servirle a Él. Y puede hacer que Dios le llame a usted un ministerio aquí al frente, pero puede hacer que no, y que usted esté haciendo algo allá afuera, que Dios simplemente lo quiera tener haciendo cosas diferentes, y está muy bien. Lo que no puede pasar
es que nosotros simplemente decidamos quedarnos sentados sin la idea de servirle a Dios, por un temor, por una inseguridad, por una mentira del enemigo que tal vez le dice, no, es que usted es muy pecador o usted hizo tal cosa, porque la palabra del Señor nos enseña que Él nos compró y nos lavó con su sangre. Amén. Y si por pecados fuera, yo era el menos calificado por estar aquí al frente, ¿ok? Él nos compró, nos limpió con su sangre, nos justificó y a partir de esa obra, Él quiere que tú y yo le sirvamos a Él. ¿Quién dice amén? Todos dijeron amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces vamos a orar. Este es el primer mensaje de esta serie. Yo le invito a que nos pongamos sobre nuestros pies, por favor.